Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para entrevistar, para conocer a nuestros académicos e investigadores. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a la doctora Romina España Paredes, quien recopila el diario de viaje de Yucatán, que escribió José Fernando Ramírez, y en donde habla el viaje que hizo, ahora sí, María Carlota Amelia, la emperatriz Carlota, por su paso en Yucatán. Y para eso voy ahora conversar con la doctora Romina España Paredes, quien es doctora en Letras Latinoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora asociada C de tiempo completo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en Yucatán. Y si digo su currículo completo, nos lleva el programa. Vamos a lo que vamos. Doctora, platíquenos cómo está este libro que dice: durante el Segundo Imperio, el viaje de la emperatriz Carlota de Bélgica a Yucatán en 1865. ¿Por qué Yucatán era estratégico para quienes encabezaban el Segundo Imperio? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de hablar de este libro que es resultado de un esfuerzo académico de varios años. Es una investigación postdoctoral que requirió bastante revisión de documentación y, bueno, en este caso, la edición crítica que bien usted comenta y muestra en pantalla. ¿Por qué Yucatán? Bueno, es un tema que comento brevemente en la parte introductoria del diario. Como se comenta en las páginas, Yucatán era uno de los lugares de mayor interés para el emperador Maximiliano y por lo tanto también para la emperatriz Carlota, porque tenía, digamos, un lugar estratégico, geográficamente hablando, en relación a Centroamérica. Yucatán parecía un espacio privilegiado para tener una especie de control político de toda la región central de América. Además de que, cabe comentar, existía una gran influencia por parte del creciente interés científico en Europa por conocer poblaciones, en este caso antiguas, como en el caso de la civilización maya, y esto también despertaba mucho la inquietud por parte de los emperadores de conocer más la región. Pues por un lado tenía que ver con el aspecto geográfico, la posición, el lugar en relación al resto de América Central, pero también toda esta connotación científica que para los emperadores era de gran interés en su momento. Entonces, era como una doble inquietud que hacían de Yucatán el niño mimado del imperio, ¿no? Que es uno de los también nombres que comento ahí en el diario. Así es, usted escribe Yucatán, el niño mimado del imperio, pero también usted revisó documentos que están en Viena. ¿Y qué es lo que pensaba? ¿Cuál era, ahora sí, los sueños de Maximiliano? O sea, ceder territorios o provincias del norte y consolidarse en el sur, porque hasta incluso gira órdenes para que Yucatán ocupara algo de Belice. ¿Nos los puede explicar, por favor, doctora? Sí, de hecho, bueno, existen algunas cartas entre Maximiliano y también otros personajes importantes, incluso su familia, que tenían que ver con esta intención de crecimiento político, como bien usted comenta. La exploración de Yucatán tenía que ver justamente con eso, ver la posibilidad de que se pudiera, de alguna manera, hacer de Yucatán el centro político de toda esta región. Entonces, cumplía un papel fundamental y estratégico en este gran proyecto político de Maximiliano, que evidentemente, y eso lo podemos comentar más adelante, no era de todo pues viable, sobre todo porque incluso cuando ya realizan el viaje, tanto Ramírez en la comitiva de la emperatriz Carlota, ya había un momento crítico para el Segundo Imperio Mexicano que hacía que esta visión, este imaginario, esta, como bien tú comentas, ¿no? Un poco la ilusión de los emperadores, se quedara en eso, únicamente en una inquietud, en un deseo, en una ilusión, pero que no pudiera, digamos, desarrollarse como ellos pensaban que se podía realizar. Entonces, bueno, el propio viaje, la propia trayectoria de José Fernando Ramírez por la región reveló todas las tensiones políticas en la región, particularmente la península de Yucatán,
como ustedes saben, se encontraban tensiones internas entre grupos y facciones políticas. También había toda una situación de levantamiento indígena, que todos conocemos muy bien de la historia de Yucatán, que hacía que esta idea o este deseo que tenían los emperadores de hacer de Yucatán este lugar central en términos políticos fuera algo irrealizable. Incluso el propio Ramírez, en diferentes pasajes de su diario, plantea todas las tensiones, contradicciones, incluso uno de los aspectos más problemáticos con la propia comitiva del imperio, que en vez de ayudar, perjudicaban. Sí, o sea, la gente que acompañaba, usted nos describe, ¿verdad? Sí, a la emperatriz María Carlota Amelia, tenía un trato déspota hacia los mexicanos. Bueno, sí, de hecho, en algunos pasajes Ramírez comenta algunos personajes que tenían pues algún papel administrativo y político en diferentes partes de la península, tenían ese trato a veces despectivo, incluso perjudicaba el funcionamiento público. Y esto evidentemente molestaba muchísimo a los yucatecos y era una de las críticas que se hacían a la emperatriz y que el propio Ramírez va descubriendo en su paso por la península. Menciona el caso de un par de casos que creo que cito, me parece, allá en la introducción, donde habla de este tipo de tratos, ¿no? De la comitiva. Y eso es muy interesante porque Ramírez, como figura histórica, cumple con esta especie de dualidad a veces contradictoria de su personaje, que ha sido muy analizada por sus biógrafos, un personaje que por un lado era, pues, participaba dentro de, pues, el gobierno de Maximiliano, ¿no? Era simpatizante del imperio, pero a su vez era un personaje, una figura liberal que era contrario a ese tipo de ideas. De hecho, en algún momento comento en el propio prólogo que él era crítico de la intervención norteamericana, todos sabemos, también es un pasaje muy importante de la historia mexicana, justo en estos momentos, pero a su vez llega a participar en el imperio, ¿no? Entonces, esas contradicciones son muy claras en las críticas que él realiza a estas figuras. Doctora, usted escribe que en caso de tener un hijo, Carlota y Maximiliano lo harían el príncipe de Yucatán. Sí, así es. Esta es una de las observaciones que se han hecho a partir de las diferentes revisiones historiográficas de la biografía de Maximiliano. Es una expresión que él mismo insinúa en algunas de sus cartas. Y sí, hablaba del príncipe de Yucatán, un poco exaltando esta cuestión que ya hemos comentado, que veía en Yucatán una posibilidad de estrategia política trascendental para su gobierno, cosa que era evidentemente imposible, no era realista, como lo hemos visto y lo comento también en el propio prólogo, no era el momento oportuno, ya estaba bastante deteriorada su situación política dentro del país, pero él llega a hablar de este príncipe también, en caso de tener un hijo. Sí. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay.
Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Y estamos aprendiendo un montón. Estamos conversando con la doctora Romina España Paredes, quien se aboca a estudiar a José Fernández Ramírez cuando escribe y describe el diario de un viaje a Yucatán, en donde el personaje principal es la emperatriz María Carlota Amelia. Carlota fue educada para estar en el poder, tengo entendido, doctora. Sí, Carlota era un personaje, digamos, con una gran visión política, formada, como bien usted comenta, en este tipo de, pues, de labores. De hecho, muchos hablaban de la importancia de Carlota en el propio gobierno de Maximiliano, ¿no? Digamos, que cumplió un papel también estratégico en su gobierno. Y no es extraño que, de hecho, para el viaje, ella fuera enviada, independientemente de que no nos acompañara Maximiliano. Yo comento en el prólogo que en un principio los dos iban a viajar a Yucatán. Sin embargo, por una cuestión pues, de la situación tan compleja que vivía Maximiliano en su gobierno, donde se temía o se creía que si viajaba a Yucatán, sus enemigos iban a considerar que era una forma para ya escapar, pensando que obviamente su vida peligraba en México, él decide quedarse y no viajar a Yucatán. A través de esta idea, nombra o comisiona, digamos, a Carlota para que cumpla con esa misión de revisar cuál es la situación de la península. Y Carlota estaba capacitada, digamos, para este tipo de comisiones. Tenía esta formación, podríamos comentarlo como tú lo dices, de poder realizar pues todos los protocolos necesarios, ¿no? Incluso los acercamientos. Ella escribe varios informes como reportes, digamos, dirigidos a Maximiliano, y que incluso son claves para comprender la situación de Yucatán. Digamos que sí cumple con este papel. Y bueno, Ramírez incluso llega a platicar con ella de algunas cuestiones, sabiendo que era, digamos, la que iba a informar a Maximiliano de la situación de Yucatán. Doctora, y Carlota dice que había que darle un trato especial en cuestión de leyes a Yucatán, pero describen a los yucatecos así como muy parlanchines. ¿Nos puede recordar usted esta anécdota? Sí, creo que te refieres a un pasaje que cito, a una de sus cartas, donde comenta, ¿no?, sobre los yucatecos que tenían una forma muy libre de expresión, que les gustaba mucho hablar y comunicarse entre ellos. Eso me parece muy interesante. Recordemos que Yucatán era, en el siglo XIX, en este momento, había una gran cantidad de periódicos, publicaciones, incluso muchas personas se acercaron a ella directamente para expresar sus preocupaciones, muchos grupos con intereses muy particulares, y ella enfatiza esta cuestión, ¿no? Ella destaca que los yucatecos tenían una gran necesidad de expresarse verbalmente sobre sus necesidades, y así comenta como una característica de los yucatecos esta necesidad de hablar constantemente y expresarse constantemente a través de sus discursos. Ella llega a Yucatán el 22 de noviembre, tengo entendido, ¿no? A Cizal. Sí. A Cizal, sí. Ella hace un recorrido bastante extenso, de hecho hay que comentarlo. Ella y Ramírez no viajan juntos, están separados, son dos embarcaciones distintas. Esto también tiene una cuestión pues, de protección. De hecho, ella viene en el Tabasco, ¿no? En el Tabasco, exactamente. De hecho, confunden en varios momentos el barco donde viajaba Ramírez, que era el más, digamos, espectacular, ostentoso. Que le gustaba a Maximiliano, el dándalo. Que le gustaba mucho el dándalo, que era como su preferido. Y le llegan a confundir a él con el barco de la emperatriz, ¿no? Y con él toda la pompa, y luego cuando ella llega, bueno, parecía que no era importante. Pero sí, ella primero entra por Cizal y ya después recorre varias partes de la península, y hay que comentarlo, ella y Ramírez se separan, porque ella continúa con el protocolo de visitar diferentes lugares, ¿no? Todo esto que era la misión política de su viaje, y Ramírez, que es lo que me interesa mucho en este diario, continúa con su investigación científica, porque él quería hacer un registro histórico y arqueológico de Yucatán. Que de hecho el señor José Fernando Ramírez es el quien da seguimiento, porque anteriormente venían viajeros a Yucatán,
tanto Ramírez como la emperatriz Carlota leyeron a Stephen. Sí, Stephens, que todos conocemos por sus famosas ilustraciones que le acompañó Catherwood, todos conocemos esas ilustraciones muy conocidas. Sí, eran ambos conocedores. De hecho, en algún momento comento que Carlota le ofrece a Ramírez entregarle uno de los tomos que él tiene del libro de viajes, que era muy popular en ese momento de Stephens, para que conociera mayor información sobre las zonas arqueológicas de Yucatán. Y de hecho, el propio Ramírez cita en su diario de viaje pasajes con mucha exactitud, incluso con página, o sea, realmente cita la página del diario de Stephens. O sea, ahí vemos un caso de intertextualidad evidente, que es explícita la lectura que él había hecho de este importante viajero norteamericano, que era muy conocido y que había sido también muy famoso por sus relatos sobre Yucatán. Entonces sí es un personaje muy interesante. Y también, bueno, me atrevo a comentar que una de las hipótesis que llegué a manejar es que incluso se basó en las ilustraciones de Stephens para realizar sus ilustraciones en su propio diario. O sea, Ramírez realmente tenía el libro de Stephens muy a la mano. Incluso es posible que comparara, porque en alguna ocasión llega a decir esto no aparece en el dibujo de Stephens, esto no lo comenta en su descripción de tal friso, por ejemplo. Y no solamente el caso de Stephens, también otro viajero muy conocido que es Waldeck, que era un viajero mucho más polémico, no tan reconocido como el caso de Stephens. Frederick Waldeck, sí, exactamente, que tal vez usted ya lo debe conocer, fue muy polémico porque para muchos inventó lo que veía sobre Yucatán. El propio Ramírez lo retoma, lo compara con Stephens y muchas veces desacredita a Waldeck en su comparación con Stephens. Es muy interesante esa lectura, esa intertextualidad que hay en su diario de los relatos de viajeros anteriores, como es el caso de Stephens y de Waldeck. Además, la emperatriz Carlota era carismática. Sí, era muy carismática, pero también hay que comentar que en varios momentos el propio Ramírez señala que aconsejaba a la emperatriz para también tener algunas actitudes que pudieran ser favorables sobre su propio desempeño. De hecho, en alguna ocasión en el diario, Ramírez comenta que en Veracruz se le hace un regalo de una carroza, una especie de carro decorado a la emperatriz, y ella en un principio le pareció que podía ser no de su estilo, no correspondiente para pues, lo que ella estaba acostumbrada, y Ramírez le sugirió que lo aceptara porque se podía ofender la gente si no recibía este regalo, ¿no? Entonces, aunque sea carismática, también habían algunas cosas que el propio Ramírez comenta que él aconsejaba, así lo plantea él en su diario. No dejaba de tener gustos europeos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos e investigadores. Y el día de hoy, ¿verdad? Estamos aprendiendo un montón con la doctora Romina España Paredes, quien retoma el trabajo de José Fernando Ramírez, quien describe el diario
de viaje a Yucatán, el paso de la emperatriz Carlota a estas tierras. Usted igual hace referencia sobre las fiestas, la recepción que se le dio a Carlota Amelia, que incluso hace más días aquí en Yucatán se enferma por los nortes y hace 2 bailes. ¿Nos los puede recordar, doctora? Sí. Sí, así es. Carlota fue recibida con muchos festejos, con flores, comentamos hace un momento en el corto, incluso con una vestimenta blanca. Esto era parte también de la recepción que se planeó para los emperadores. Recordemos que además se pensaba que iba a llegar también Maximiliano, no solamente la emperatriz. Realmente se planteó todo un protocolo de recepción que consistió también en una serie de festividades, fiestas, reuniones, de las cuales incluso hay que comentarlo, Ramírez asiste a una de ellas, incluso menciona algo que no le gustó durante la recepción, una actitud de uno de los acompañantes de Carlota, ¿no? Que cuando ella se disculpa para retirarse, el señor quiere cortar la fiesta y esto molesta mucho a los que estaban pues organizando el festejo, ¿no? Que no pudieron continuar, se ofendieron y bueno, Ramírez también se queja al respecto. Pero sí, como bien comentas, hubo una serie de pues protocolos de recepción que incluyeron festividades, incluso cañonazos, flores, vestimentas, y bueno, realmente había un gran deseo de recibir a los emperadores, y bueno, en este caso fue únicamente Carlota, pero sí, ella participó en esta serie de eventos muy vistosos. Incluso hace una comparación, José Fernando Ramírez, sobre cómo se comportaba la élite campechana y la yucateca. Sí, hace algunos contrastes. Recuerden que, bueno, había ciertas diferencias sociales, políticas y culturales que él identificaba. Incluso por momentos parecían mucho más respetuosos con el propio comportamiento de los campechanos en relación a los yucatecos. Eso es interesante, las observaciones que hace Ramírez, pero hay que tomar en cuenta que esta es una lectura sobre todo de carácter política, ¿no? Ellos realmente estaban viendo con qué grupo, con qué, ahora sí que facción social iban a poder empatizar políticamente para poder realizar las estrategias que creían que eran las pertinentes en su momento. Entonces, esa valoración de las personalidades tenía que ver con esto, con identificar con quiénes sí podían generar alianzas y con quiénes no era tan factible, ¿no? Y los yucatecos, que eran mostraban mucho su temperamento, sus decisiones, era además una élite como con una visión muy particular, contrastaba también con los campechanos, y eso es lo que observan en diferentes momentos Ramírez en sus observaciones del diario. Sí, exactamente. Que los campechanos eran más recatados. Sí, hace esta observación, justamente. Los yucatecos eran hacían mucho más evidentes sus puntos de vista. En diferentes momentos lo comentas. Incluso que era más elegante la gente en su forma de vestir de las élites en Campeche, ¿no? Sí, también hace una observación sobre las vestimentas, como él también participó en los protocolos de recepción con la emperatriz, incluso a veces sin la emperatriz, a veces incluso sufrió mucho a estar acompañando a veces en algunos protocolos a la emperatriz, señala estas diferencias de vestimenta muy importantes, exactamente. La emperatriz Carlota se hospeda enfrente de la plaza principal de Mérida, en casa del señor Galera. Me parece Usted registra en su libro. Me parece, sí, de hecho, bueno, la emperatriz tiene todo un recorrido por la ciudad. Como yo le comentaba en el diario, Ramírez continuó detrás de ella en gran parte de estos recorridos, y en algún punto incluso Ramírez se hospedó después de ella en esos espacios. De hecho, en alguna ocasión él llega a comentar que lo que no le gustaba es que a veces las personas que lo recibían en la casa, después de haber recibido a la emperatriz, o en vez de haber recibido a la emperatriz, lo recibían a él, sufría a veces hasta como un poco el desprecio o el maltrato que siempre le acongojaba, ¿no? Incluso en algún momento él dice que nunca más quiere volver a acompañar a los emperadores en sus recorridos por diferentes partes del país, porque siempre sufría, ¿no?, esos atropellos, estas dificultades que tenían que ver con acompañar a toda una comitiva imperial. Y bueno, también hay que comentarlo, Ramírez admiraba muchísimo a la emperatriz Carlota, e incluso a veces cuando se hospedaba en lugares más modestos, siempre señalaba que la emperatriz se acoplaba a las circunstancias, todo lo recibía con mucha amabilidad,
e incluso llega a enfermar, como bien usted comenta, ¿no? Por estas temperaturas tan húmedas de la región. Y bueno, siempre se muestra muy interesado en cómo la emperatriz se adaptaba y se comportaba correctamente en las diferentes estancias donde se fue hospedando. Le gustaba todo de Yucatán, nada más que decía que la comida, había problemas con la emperatriz. Sí, bueno, era una cuestión, no solamente la comida, también hay que decir el clima. Se temía mucho las enfermedades regionales. De hecho, los viajeros en general sufrían muchísimo las enfermedades de la región. Muchos viajeros se enferman incluso en las zonas arqueológicas. Esto era algo que se sabía. Y ambos, realmente toda la comitiva tenía preocupaciones al respecto. Cuestiones de clima, cuestiones de comida, las enfermedades locales. Habían siempre de las partes de la incomodidad del viaje, que en ese momento, a diferencia de los viajes más contemporáneos, muchas veces ponían en riesgo, ¿no? Y en peligro la vida de los viajeros. Y en este caso se temía también por la emperatriz, que sufrió también los diferentes pues, problemas de la región que todos conocemos muy bien, ¿no? Entre ellos el clima, se sofocaba con el calor, la vestimenta de la que estaba acostumbrada, era algo que también señala Ramírez en su diario. Doctora, también ellos fomentan la investigación científica, pero había una visión muy colonialista. Sí, de hecho, yo comentaba hace un momento que gran parte del anhelo de los emperadores por conocer Yucatán respondía a una finalidad política, pero también a una finalidad científica. Maximiliano quería emular a estas comisiones científicas que se estaban creando en Europa, particularmente con el deseo de conocer en ese momento a Egipto, que era como los grandes referentes de las civilizaciones antiguas. Él quería hacerlo aquí en México, y particularmente Yucatán era una región que generaba una gran admiración por todas las zonas arqueológicas y además las visitas que ya se conocían de diferentes viajeros. Entonces había un gran deseo por conocer la región, y no es extraño que dentro de la comitiva imperial incluyera un personaje como Ramírez, que no era, digamos, aunque era un personaje importante con cargo político en el imperio de Maximiliano, digamos que realmente lo envían por un deseo de conocer ese pasado arqueológico, histórico de la región. Ramírez, que además hay que comentarlo, era un conocedor, él era un experto en temas de arqueología y de historia mexicana. Tiene una serie de trabajos, de hecho en el diario se pueden ver incluso de ilustraciones, para registrar todo lo que él observaba en las diferentes zonas arqueológicas, como es el caso de Uxmal, por ejemplo, que ahí se detiene un buen rato siguiendo los pasos de otros viajeros, y con un deseo de generar una documentación histórica. Y ahí es gran parte, creo que el un gran valor de su diario, que pasa entre un diario de carácter personal, ¿no? Donde él describe sus inquietudes, sus preocupaciones sobre el imperio, sobre la comitiva, sobre la emperatriz, sobre el imperio incluso, y al mismo tiempo es un documento de carácter histórico y científico. Doctora, fue un placer conversar con usted y aprendimos bastante con usted. Y aquí está el libro de la doctora Romina España Paredes, Diario de Viaje a Yucatán, que escribe José Fernández Ramírez, y ella hace una reflexión interesante del contexto histórico que se vivió en el Segundo Imperio y la visita de Carlota Amelia a Yucatán. Interesantísimo el libro. Y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, ha sido un gusto.